el Señor nos pueda guiar en todo lo que hacemos. Que el Señor pueda siempre ser la luz que ilumina nuestro entendimiento, nuestro comportamiento, nuestra responsabilidad en todos. Y hace un momento ha sucedido en este lugar algo muy, muy bueno. ¿Y qué puede ser lo bueno? Es que dentro de lo que incluye la educación de la familia y los principales destinatarios de todo lo que hacemos en la casa bajo la palabra de Dios, una cuestión importante es saber y enseñar a nuestros hijos a poder ofrendar. Porque sabemos que todas aquellas cosas, siguiendo y enlazando un poco el versículo que dejamos el domingo pasado, instruye al niño en su camino, esta instrucción de poder darle a Dios el lugar que realmente se merece, es también poder participar con lo que Dios nos da, ¿sí? Y de lo mucho que Él nos da, nosotros quizás poder retribuir en adoración, porque la ofrenda no deja de ser un acto de adoración. Y cuando lo meditamos de esa manera, qué bueno es que es enseñar a nuestros hijos a adorar. Porque seguramente cuando estos ejemplos que como papás y como congregación le damos a los hijos son las acciones que los chicos van a seguir teniendo durante toda su vida. Y qué bueno es haber sido nosotros los que hemos propiciado en la mente tan pequeña de nuestros hijos, para los que les toca tener hijos pequeños, o corregir quizás algunas cosas de los hijos más grandes aún, de que la adoración con respecto a la ofrenda también forma parte de algo vital en la vida de los hombres cristianos que aman a Dios. Entonces decíamos, es una cuestión importante, apoyamos la iniciativa, porque en definitiva esto va a redundar en el beneficio de nosotros mismos. Fíjense cómo es de grande Dios y bondadoso Dios, que el hecho de dar, los principales beneficiados somos nosotros mismos. Le damos al Señor, ¿sí?, lo que Él coloca en nuestro corazón. Quizá le pudiésemos dar un poco más aún, porque a veces estamos un poco sordos, ¿no?, a lo que realmente son las necesidades y lo que el efecto que puede ocasionar una buena ofrenda de corazón al Señor. Porque en definitiva nos estamos beneficiando nosotros mismos. Y no porque hagamos, como quizás en algunas otras creencias, de hacer ese depósito especulativo, ¿no? Esto no es ningún depósito especulativo. Hay algunos otros lugares donde se dicen, mirá, trae esto porque esto se te multiplica por 100. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Dios puede multiplicarlo por lo que sea. Y Dios ha de saber dar a sus hijos como a Él mejor le parece, porque ¿qué padre más perfecto puede haber que no, sino mismo el Dios mismo de los cielos? Que conoce una y cada una de nuestras necesidades y que Él seguramente premia la intención del corazón, porque el Señor constantemente está mirando nuestro corazón, nuestras intenciones, y Él es galardonador de los que le aman, de los que le siguen, de los que le adoran, de los que buscan que el nombre de Dios sea enaltecido. Estamos redondeando, por lo menos por mi parte, esta serie de meditaciones, de algunos puntos claves en lo que se refiere a la relación entre la familia. Habíamos comenzado con algo que no sé si está tan bien planteado, porque quizás no es tan bíblico, ¿no? Pero habíamos planteado así, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en nuestros hogares? ¿Una familia de cristianos? Creo que habíamos planteado de esa manera, ¿sí? No sé si está totalmente bien trazada esta pregunta, pero a mí me sirvió. Tenemos una familia integrada por cristianos o una familia cristiana, y marcando la diferencia que una familia cristiana tiene un funcionamiento especial bíblico. Y nosotros podemos tener una familia integrada por cristianos, pero si las pudiésemos hacer funcionar con la ayuda de Dios como una familia cristiana en todo el significado de la palabra, creo que va a ser de gran beneficio. Primeramente para los papás, porque vamos a encontrar en nuestro hogar el lugar maravilloso que es poder compartir con nuestra familia, con nuestro círculo íntimo, de aquellas verdades que Dios hace bajar por su gracia a través de su palabra. Abrimos la Escritura en nuestra casa y podemos sentir el gozo de poder escuchar la voz de Dios. Y enseñarle a nuestros hijos, tanto el papá como la mamá, enseñarle a nuestros hijos a abrir nuestros oídos a la voz de Dios.
Creo que es el mayor legado que podemos darle y dejarles a nuestros hijos. El poder meditar en la Escritura hace que ellos se puedan expresar en una comprensión bíblica y ayudarles a mirar. Que quizás muchas veces a nosotros mismos no nos enseñaron o quizás no nos guiaron. Lo aprendimos quizás porque hemos venido a las reuniones. ¿Cuántas reuniones tenemos, ¿no? Yo, por la gracia de Dios, nací en un hogar cristiano. Mi mamá era maestra de escuela dominical. O sea, el primer alumno que tenía era yo. Se no podía faltar, ¿no? Es imposible que pudiese faltar a alguna clase. ¿Qué significa esto? Que desde muy pequeños estuvimos expuestos a la palabra, ¿sí? Luego, el momento de la conversión es otro, ¿sí? A mí me llevo más de grande. Toda la infancia en la iglesia, compartiendo la vida en la iglesia, con los chicos de la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Y quizás en alguna etapa de la juventud, todo eso, como quizás era religión, no fue suficiente como para que mi mente pudiese comprender y entender las grandes verdades de Dios. Sin embargo, llegó un tiempo en el cual, aún avanzado de edad, realmente me convierto a Señor, a pesar de haber estado expuesto a las palabras desde muy pequeño. Pero qué bueno es que al tiempo, decía un versículo que repetían los chicos de aquí adelante, al tiempo el Señor envió a su Hijo a este mundo, ¿sí? Cuando Él estableció el tiempo que debía ser, es que Dios toca los corazones, abre el entendimiento, corre el velo de nuestros ojos y podemos comprender la verdad de Dios y caemos rendidos ante la verdad de Dios. Y podemos decir, realmente estoy arrepentido, tengo al Señor en el corazón, soy un cristiano, ¿sí? Y eso cuando ocurre es la maravilla más grande que le puede pasar a un hombre y a una mujer. Decíamos, el poder mirar la Escritura, el poder, creo que el Espíritu Santo de Dios aquí cumple una función vital. Les cuento una pequeña experiencia, seguramente ustedes hermanos también, cuando allí en el tiempo familiar de mirar la Escritura, han visto quizás algún trozo de una porción de la palabra de Dios y en el preciso momento que la estamos leyendo, a lo cual nosotros creíamos que habíamos entendido quizás, ¿sí? Viene la luz de Dios y nos hace comprender una verdad que está allí, tan oculta, pero tan visible a la vez. Yo creo que Dios es así, Dios trabaja de esa manera, ¿sí? La palabra de Dios la hemos leído y releído un montón de veces. Sin embargo, nos detenemos en una porción de la Escritura de Dios y algo que parece por el cual habíamos transitado, Dios hace relucir una perla de allí en medio, que es de un beneficio tan grande, la cual los papás y la mamá deberíamos capitalizar, porque seguramente eso es lo que Dios está queriendo que se hinque en el corazón de cada integrante de la familia. Sería muy bueno también tener un tiempo en el cual cada uno de ustedes pudiese contar la experiencia, sería muy bueno. Quizás algunos todavía no han arrancado con esto, ¿no? De lo que proponíamos en esto de la familia cristiana adora junta. Lo vemos en la Escritura. La familia cristiana tiene un orden y tiene, como decíamos, copia una verdad que está en los cielos. Honra y obediencia y sujeción. El Hijo se sujeta al Padre, el Padre ejerce voluntad sobre el Hijo está atento a la voluntad del Padre, no hace su propia voluntad, la hace la voluntad del Padre, el Espíritu Santo de Dios glorifica al Hijo, el Espíritu Santo de Dios glorifica al Padre, honra al Hijo, honra al Padre, y en esta relación de la perfecta Trinidad de Dios hay una revelación para nosotros, que esta mismo debe suceder y se debe replicar en el hogar cristiano. Debe haber sujeción de los hijos a los papás, de la esposa al marido, del esposo a Cristo. Debe haber una honra. Honra a tu padre y a tu madre, dice muchas verdades bíblicas del Antiguo Testamento que se vuelven a copiar en el Nuevo Testamento porque tiene beneficio de bendición de Dios. La honra, la sujeción y la obediencia. Honra, sujeción y obediencia ustedes no van a ver en hogares mundanos. No ven, hermanos queridos, en hogares del mundo honra, ni obediencia, ni sujeción. En el único lugar donde usted puede ver como familia que hay honra, obediencia y sujeción es en un hogar cristiano. ¿Por qué? Porque la mujer no se quiere sujetar al marido. La mujer del mundo, atenta a todas las corrientes de alto vigor en este tiempo, no está sujeta al hombre, ni se va a sujetar al hombre. Y si usted
pretende hacerle explicar esta verdad bíblica desde la Escritura, no se va a entender si no es espiritualmente. Y esas son las grandes razones de mente, las cuales no prospera la verdad de Dios en corazones que no son de Dios. Gracias de que Dios tiene el tiempo para cada persona y tiene el tiempo en el cual Él irá corriendo el velo de sus ojos, alumbrando el entendimiento de las personas para que les pueda llegar la verdad de Cristo y transformar, así como transformó su vida, pueda transformar la vida de aquellos que nosotros automáticamente aparecen en nuestra mente. Cuando hablamos de hogares que no son cristianos y que se manejan por sus propias filosofías y llevados por las corrientes de este mundo, se nos vienen a la mente familias, conocemos a personas y conocemos, automáticamente se vienen a nuestra mente familias que no han hecho un ejercicio de esto, de la sujeción, de la honra y la obediencia. Quiere el Señor también que sean nuestros motivos de oración. Desafíos para nosotros mismos, que nos puedan llevar a decir, Señor, ayúdame, automáticamente pienso en este matrimonio, en este familiar, en este primo, en esta persona que no reina a Dios en su hogar y es un caos. Porque, imagínense, nos cuesta a nosotros conducir a nuestras familias teniendo los principios bíblicos establecidos y fortalecidos en el Señor. Imagínense lo que deben ser los hogares que van detrás de cualquier tipo de pensamiento. Qué bueno es que nosotros también nos podamos poner como desafíos. ¿Y sabes qué? Si a usted le vino eso en la mente, o esa familia en la mente, o ese pariente que aún no conoce al Señor, es porque el Señor lo está poniendo a su consideración. Y Él trae a la mente estas cargas. Y cuando se transforman en cargas, bienvenidas sean. Porque hay quien pueda sustentar, ayudar a llevar nuestras cargas. Porque en definitiva es Dios queriendo manifestarse en medio de los hombres incrédulos. Y para usted va a ser una gran experiencia. El saber que usted ha puesto y ha llevado a una familia a la presencia de Dios. Y los ha colocado allí para que Dios obre su perfecta voluntad. Y Dios seguramente que los ama y ha de tener un plan con ellos y a su tiempo. Qué bueno poder saber que el Señor cumple las cosas a su tiempo. Y qué mejor sería que nosotros fuésemos los instrumentos de las manos de Dios. Qué bueno es poder sentirnos, como decía Pablo, colaboradores en esta obra de Dios. Y obviamente no descuidar nuestras responsabilidades. Yo estaba leyendo un poco de lo que eran las responsabilidades de la mamá y el papá en esto de la educación cristiana de sus hijos. No nos queda tiempo, hermanos. No nos queda tiempo. Porque el papá que tiene encargado de buscar en la Escritura lo que ha de compartir, le lleva tiempo. ¿En cuánto tiempo usted cree que puede elegir un texto bíblico para poder compartir con su familia? ¿Cuánto tiempo le lleva? Hablando de minutos. ¿Menos de 40 minutos? Olvídese. Porque ¿sabe qué? No sé si le pasa a usted lo que me pasa a mí. Llegamos a la Escritura, abrimos la palabra de Dios y quizás algunos llevan a una cronología para leer la Biblia durante todo el año, otros utilizan otro tipo de métodos, otros agarran un libro, dicen yo voy a leer Filipenses, me gozo en Filipenses, me gusta Pablo en Filipenses, quiero sacarte, agarra Filipenses y lee durante el tiempo que termina y hace su devocional y piensa y medita en la palabra de Dios. Pero usted, para callar las voces que usted trae desde su trabajo y de su problemática y de su... Hoy tenemos líneas de ataque hacia nuestra mente de distintos lugares. Tenemos que atender el teléfono, porque encima el teléfono ahora es cuestión de trabajo. En el trabajo tenemos el teléfono, pero también tenemos el diario. Y tenemos no solamente el diario, tenemos 2 diarios o 3 diarios. Y diarios de los cuales piensan distinto de lo que pensamos nosotros, que también nos gusta leer. Y por eso nos gusta leer todo. Y todo lo que... Pero cuando vamos a la Escritura queremos que automáticamente, rápidamente salga la palabra de Dios y no es tan fácil. Yo me he encontrado leyendo la palabra de Dios. Digo, ¿qué estoy leyendo? No entiendo nada. Yo he leído un capítulo y medio y parece que todo ha sido como casi sin atención, ¿no? Y por eso les digo que necesitamos tiempo, porque hay que callar las voces y los ruidos que nos vienen por el teléfono, de la familia, de los chicos,
de las obligaciones de todos los días, de la boleta que hay que pagar. Yo me he encontrado sentado en la mesa del comedor con la boleta de la luz y la boleta del gas en la mano. No podés creer. No podés creer lo que tenés que pagar, ¿no? Y empezar a diseñar a ver qué cosas no vas a dejar de lado para poder afrontar las otras. Y de pasar a eso, a un momento espiritual en el cual abrimos nuestros oídos a la voz de Dios, no es tan simple, no es tan fácil. Cuando ahí mismo también sentamos y logramos sentar a la familia del hogar para hacer el culto familiar, entramos a la escritura y entramos con el cuerpo, como entran los jugadores a la cancha. Primero hacen un precalentamiento, ya se van acomodando, van estirando sus músculos, sus huesos, ¿eh? Nosotros entramos cruditos. El texto que había buscado es este, y ya ni siquiera sé por qué lo busqué o por qué está totalmente convencido que era eso, ¿no? Porque entramos con el cuerpo frío y parece que no le estamos dando la importancia que tiene vital a la palabra de Dios, a la meditación de la palabra, al hecho de poder hacer alguna anotación en la misma palabra de Dios para recordarnos que Dios nos habló en ese momento. Me ha pasado un versículo bíblico que refusila la palabra de Dios, me llama a meditar en ello, es seguramente Dios queriendo comunicar algo. Y en ese momento entendí el porqué de la verdad bíblica, no lo noté. A las horas voy al mismo texto y ¿esto cómo era? Y como si era un deleite hace un minuto. Pero ¿sabes qué? Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y el tiempo para poder caminar en las verdades bíblicas, espirituales de Dios, lleva un ejercicio, tal como el del jugador de fútbol dentro de la cancha. Ejercicio que nuestros hijos deben aprender, que nuestras esposas deben ejercitar. Porque es la única forma que tiene Dios de comunicarse a través de la palabra de Dios. Y si leemos la palabra de Dios como si leyéramos el diario, estamos equivocados. No le estamos enseñando a nuestros hijos no solamente no ofrendar, sino llegar a la presencia de Dios. A la presencia de Dios no se llega, no es un ascensor que usted aprieta un botón y que automáticamente se abren las puertas del trono de Dios. No es así. Creo que ninguno de los que estamos aquí podemos estar haciendo nuestras cosas normales, naturales, concernientes a nuestra vida y automáticamente una verdad bíblica revelada por Dios, una comunión con Dios. Esto es un ejercicio maravilloso de las cuales los varones tenemos alta responsabilidad. Y en esto no podemos esquivar a la responsabilidad. Porque muchas veces nos hacemos cargo de las responsabilidades que son hasta las más fáciles. Porque los varones y mujeres tenemos una excusa. Yo voy y trabajo y traigo la plata y está, para vestido acá está, para comida acá está, para... Déjame venir al partido. ¿Ah? Y ¿sabes qué, hermano? No termina ahí la responsabilidad. Al contrario, queda la más importante aún. Porque nosotros parece que nos agotamos en esto. Y no es que nos agotamos tan solamente en él de hacer la provisión. Y muchas veces, ¿sabes qué? Deslindamos la responsabilidad de la mujer para que la mujer, que los tiene a los chicos quizás durante todo el día, sea la que los inculque, los hable, cuando la responsabilidad es nuestra. De la mujer también. No es que la mujer se lava las manos y dice, estoy esperando que venga mi marido, traiga la plata para la comida, traiga la plata para el vestido y encima le eduque a los chicos cristianamente. No. O sea, las responsabilidades son de los dos. Pero qué bueno es cuando el hombre no se hace a un lado de la responsabilidad. Nos encanta a los hombres, y a las mujeres también, tener a quien echarle la culpa. Es divino. Es divino. ¿Sí? Porque parece que no la tuviésemos nosotros, pero ante la relación de hombre y mujer, ante la relación de Dios, ¿cómo son las responsabilidades? Y yo creo que el Señor sobrecarga, por eso dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Nos pusimos nosotros en ese lugar? No. ¿Me preguntó el Señor si yo quiero ser la cabeza de mi mujer? No, porque para mí es más fácil decir, mira, vamos juntos. De acá, eso sería lo más fácil, porque ¿sabes qué? Yo quiero lo más fácil, no lo más difícil. Pero ¿sabes qué? Dios lo diseñó de esa manera. Entonces, si vamos a querer tener una familia cristiana,
vamos a tener que mirar cómo es el modelo cristiano para que funcione cristianamente. Entonces, si arrancamos y arrancamos mal, donde los varones no nos queremos hacer cargo de lo que nos corresponde, ya la ecuación familiar ya está sin un equilibrio. Entonces, que el Señor sea el que te impulse, varón, que el Señor sea el que te impulse, mujer, para saber que Dios lo estableció de esta manera, no para mantenerla subyugada, aplastada, bajo el pie del hombre. Al contrario, para cumplir la función que Dios le dio a la mujer, que es la de sobrever, mirar que nada falte, mirar, adelantarse a lo que puede llegar a suceder. La mujer tiene una mirada maravillosa hacia adelante, con una perspectiva que quizás nosotros no la tenemos. Por eso Dios nos hace uno. Somos uno, el hombre y la mujer. Una sola carne, un solo espíritu, ¿sí?, que se une y se conjuga de una manera especial que tan solamente Dios lo puede hacer. Hay esta misma comunión entre el que es inconverso, que tira para un lado, la mujer que también es inconversa, tira para el otro. Los matrimonios jóvenes y del mundo salen a bailar, ¿sabes? Es una de las diversiones más maravillosas que tiene el mundo, es ir a bailar. El hombre por un lado y la mujer por el otro. Llegan a salir juntos, ¿no? Que podría ser dentro de lo que sería esto, por lo menos no tan grave. Bueno, uno por un lado, otro por el otro. Entonces, aspiramos que nuestra familia pueda dar la gloria a Dios. Y que el orden de nuestra familia sea el orden de Dios. Y que nos convertimos, no porque nosotros querramos, sino porque Dios lo estableció, en los administradores de la porción espiritual. Varones, mujeres, sustentando al marido, propiciando el tiempo, apoyando para que esto funcione como Dios lo planeó, como Dios lo diseñó. Este diseño precioso de Dios que se hace, y ojalá que sea realidad en cada uno de nuestros hogares. Vamos a hacer hogares victoriosos, vamos a conformar una iglesia maravillosa en el momento que pongamos en funcionamiento. Por eso les invito a la pareja de la casa, poder aunarse, ¿sí? Parece que tuviésemos algunas veces algunos resquemores, ¿sí? Nuestra misma familia, ¿no? No sé por qué cuando se trata de algunas cuestiones espirituales, ¿será que por allí no hemos transitado algunas cuestiones espirituales? Entonces los hombres por ahí tenemos algún poco de temor. Hermano, pierde el temor. Encomiéndese en las manos del Señor. Si usted de corazón le dice, Señor, ayúdame, mirá, yo esto, poquito, ¿sí? El Señor, en la debilidad, es donde se aprovecha el Señor para poder sacar lo mejor, ¿sí? Entonces, qué bueno es que podamos afianzarnos en esto de ser el liderazgo familiar, llevarlo adelante, y que la mujer también pueda disfrutar de saber que la casa está empezando a funcionar como Dios quiere. Le trae paz. ¿Sabe, hermano? Que la mujer, cuando ve que el orden que está tratando de establecer el hombre, quizás con mucha dificultad, es el orden de Dios, la mujer empieza a glorificar a Dios, la mujer empieza a apoyar este emprendimiento de poder llevar adelante la familia cristiana que Dios espera que tengamos. ¿Estábamos mal? No, usted sabe que yo creo que no estábamos tan mal. ¿Tan lejos? No estamos tan lejos. Sí, porque si no, podemos llegar a decir que todo lo que vivimos hasta ahora fue un fracaso. No, al contrario, estamos en la casa del Señor. Mire qué éxito ha sido lo que hemos vivido hasta ahora, que estamos sentados aquí en la casa del Señor, a los pies de la palabra de Dios, ansiosos de escuchar la verdad bíblica. No. Dios nos ha guardado y nos ha protegido, pero ¿sabe qué creo? Dios tiene preparadas mejores cosas aún para cada uno de nosotros. Y esas mejores cosas han de ser cuando nosotros empezamos a hacer la instrucción, los varones, dice la palabra de Dios, la mujer aprenda de su marido. ¿Sí? Pablo le está escribiendo a los hermanos, dice, la mujer aprenda de su marido. ¿Sí? Marido, tenemos que saber algo. Muchachos, nos vamos a tener que poner con la palabra para poder entenderla primero, para poder explicarla primero y para poder administrar y poder servir a nuestra esposa.
¿sí? Qué hermoso compromiso. Está bárbaro. ¿Sí? Está bárbaro porque es lo que Dios está mirando. ¿Sabe qué? Hay un versículo que creo que es vital para nosotros, es del Génesis, lo que Dios opina, que creo que lo leímos los otros días, hablando de Abraham. Vamos a buscarlo acá. Es de lo que vimos el domingo pasado, por eso estamos... ¿No? Dice el texto, a ver si alguien por el teléfono o algo, lo buscamos y dice: yo sé que Abraham enseñará a sus hijos el camino. ¿Sí? Génesis 18, 19. Y fíjense qué grandes verdades. Génesis 18, 19. ¿Sí? ¿Lo ponemos en pantalla también? Porque yo, dice el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sí? Dios está convencido que Abraham va a educar a su familia, a sus hijos, de tal manera, con tal calidad, que sus hijos van a guardar el camino de Jehová. Entonces, qué bueno sería en esta mañana que nosotros pudiésemos cambiar ahí la palabra Abraham y poner nuestra palabra. Dice, como si el Señor dijera en esta mañana: porque yo sé que Sergio, ¿sí? El Señor está diciendo, ¿no? Que Sergio mandará a sus hijos y a su casa después de sí para que guarden el camino de Jehová. Dios había preparado una bendición para Abraham. Dios, como es omnisciente, Dios sabía y expresa en esta palabra lo que iba a suceder. Él había visto que Abraham iba a ser tan fiel y tan preocupado por este tema de poder dar el legado de la adoración, de la revelación de lo que él conocía de Dios para su familia, y lo iba a hacer de tal modo que iba a afianzar en el corazón de su familia la fidelidad a Dios. Aún no estando Abraham, su familia iba a seguir sus pasos. Su familia iba a seguir adorando a Dios. Sería buenísimo que nosotros pudiésemos decir: estoy poniendo todo el esfuerzo. Proponernos en nuestro corazón: Señor, voy a poner todo el esfuerzo. Porque a veces un poco lo retaseamos, ¿sí? O no nos queremos jugar del todo, o no nos queremos comprometer con todo, nos tenemos que repartir con tantas cosas, ¿sí? Pero yo creo que esto es vital, ¿sí? Nosotros pretendemos que nuestros hijos, ¿cuál es el sueño de los papás? Que estudien, que vayan bien a la secundaria, que no se lleven ninguna materia, que terminen rápido, que estudien en la universidad, que hagan su logro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida es difícil, ¿no? Lo sabemos en carne propia. Entonces queremos que ellos tengan la vida allanada, ¿no? Que estudien, que se encaminen, que luego de la universidad prontamente trabajen y que ganen plata y que hagan su familia. ¿Quién no quiere eso? Todos lo queremos. Pero ¿sabe qué? Hay algo más precioso aún que eso. Que usted ponga todo su empeño. Cuando hablo de todo su empeño, porque parece que Abraham lo puso. Abraham puso todo el empeño en enseñar, en repetir, de día, de noche, hablar de las maravillas de Dios, hablar de lo que es Dios transformando los corazones y de la relación con Dios. ¿Habrán tenido una relación con Dios? Maravillosa. Eso se dio porque Abraham era bueno, no, porque Dios tomó la iniciativa de querer tener de amigo a Abraham. Bueno, en el caso suyo también, Dios tomó la iniciativa de venir a buscarme. Tomó la iniciativa de poder traerlo y sentarlo y exponerlo delante de la palabra de Dios para que usted haga lo que Dios quiere que usted haga.
y que ponga todo su esfuerzo. El problema y la pregunta es, ¿queremos poner todo el esfuerzo? ¿Queremos que el Señor cambie a Abraham y ponga nuestro nombre? Bueno, está en nuestra familia. ¿Deseamos que le vaya bien? El mejor legado es que estén bajo los pies del Señor. El mejor legado es que estén en una relación con Dios. El mejor regalo es que sepan leer la Biblia y puedan entender la Escritura. Hace bien usted en traerlo y mandarlo a los jóvenes. Hace bien en mandarlos a Ado, en el barrio San Martín, a los preadolescentes acá al templo. Hace muy bien, ¿sí? Pero hay una parte, acá no está Abraham. Abraham es usted, está en la casa, ¿sí? Entonces, ¿usted quiere que le vaya bien en la vida? Acérquelo al Señor. ¿Usted quiere que a su hijo le vaya bárbaro y que tenga deseo exitoso? Va a ser exitoso únicamente si se aferra a la mano de Dios. Qué bueno es que nosotros podamos tener la tranquilidad, ¿no?, de que Dios nos ha confiado, lo que nos ha dado es de Dios. Decíamos el domingo pasado que debemos formar en nuestra mente el hecho de saber que nuestros hijos no son nuestros y son de Dios, y repetíamos y leíamos esta palabra que decía la hija de Faraón: toma este hijo, críamelo y yo te pagaré. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo mencionamos el domingo pasado? Bueno, Dios está, ¿cómo? Éxodo 9, ¿sí? Para que ustedes, la hija de Faraón dice, bueno, Dios también está diciendo las mismas palabras a ustedes: toma estos hijos que te he dado, críamelos para mí, ¿sí? Y yo te pagaré. ¿Y cómo que no nos paga el Señor? Claro que sí. En el hecho de mirarlos y ver cómo crecen y cómo se encaminan, ya es un premio para nosotros, y la paga que nos da Dios a cada uno de nosotros. Cuando los criamos para el Señor y no los criamos para nosotros. Muchas veces también decíamos el domingo pasado, y con esto ya terminamos lo del domingo pasado y arrancamos con algo nuevo, porque ya prontamente terminamos. Si se va el tiempo, ¿no? Pero hacemos bien en dejar hincados los conceptos claves que han de cambiar nuestra mentalidad para bien, alterar habitualidades en nuestra casa para bien, ¿sí? Entonces recargamos otra vez más sobre la mujer y el hombre otra responsabilidad, aparte del tiempo devocional personal, la búsqueda de la verdad bíblica para compartir. Me imagino que los hermanos ancianos que tienen tantas responsabilidades encima, estas que seguramente ya las tienen adquiridas, no queda más tiempo para nada, ¿eh? Yo creo que 2 horas mirando un partido, mirarán un ratito, el primer tiempo y un poquito del segundo, nada más. Pero o sea, creo que es tan maravilloso que el Señor nos invite a poder mirar estas verdades, ¿sí? No crearnos para nosotros, decíamos, crearnos para Dios. Que las motivaciones que nos llevan a nosotros para poder educarlos sean las motivaciones sanas de que ellos puedan dar la gloria a Dios, no la gloria a nosotros. Fíjense qué error, ¿no? Y yo hasta que no entendí esta verdad, quizás dice, sí, lo estoy creando para el Señor, sí, pero que sean mejores que nosotros porque conviene esto, y un poco de orgullo y de satisfacción personal estaba afincada en nuestros corazones, y no era una buena motivación. Porque querer yo sobreponerme a otros, porque quizás por algún logro de algún pibe. Hoy lo escucho y lo planteo de esa manera y me agarro la cabeza. No tendría que haber sido nunca así. No. Todo lo que ellos obtienen para la gloria de Dios. Todo lo que ellos eligen para la gloria de Dios. Si ellos dicen, papá, ¿es para la gloria de Dios? Qué bueno es que... pero ¿sabe qué pasa? Es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos va ordenando. Y Dios va acomodando el pensamiento. Y Dios nos va mochando. Nosotros creemos que ya que las sabemos todas, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar de nuevo? ¿Sí? Reuniones que se hablan del matrimonio. Ajá, bueno, bárbaro. Quizás son los mismos versículos, ¿no? Pero en el instruye al niño en su camino hay un imperativo que quizás está oculto, ¿sí? Donde es una ordenanza de instruir al niño en su camino. Ahora, yo les hago una pregunta. El vecino de su casa, en el lado, que también esta porción bíblica de instruye al niño en su camino, y cuando se le diga que no se apartará de él, ¿es válido para mala instrucción? También.
Si el papá le está enseñando quizás que es más fácil ir al mercadito y robarse una bolsa de lo que encuentra a mano, es una mala instrucción. ¿Se va a apartar el chico de su camino? Solamente si encuentra a Cristo. O sea, es un imperativo, nos ordena el Señor poder educar y mostrar a nuestros hijos aquellas ordenanzas y estatutos que son santos de Dios y que Dios espera que los transmitamos fehacientemente. Ustedes saben que, hablando porque nos hemos concentrado mucho en el papá, y en el Antiguo Testamento arranca la palabra amor unida a un padre. En el Nuevo Testamento arranca el Nuevo Testamento con la palabra amor unido a un padre. Entonces, este ha de ser el vínculo y el sentimiento y lo que debe impulsar al padre en la educación, en la protección, en la enseñanza de la palabra, con amor. Muchas veces nosotros queremos imponer cosas. Y ninguna de las cosas que nosotros queremos imponer, dar a la fuerza, ocasiona buenos efectos. Pero sí con amor. Si nosotros llamamos a nuestros hijos a sentarnos a la mesa del comedor para poder abrir la escritura, no podemos ir a decirle, che, dale, vamos. Nos sentamos a la mesa y entremos al culto. No es el método. Porque ¿sabe qué? Dios no nos llamó hacia nosotros. Nos rodeó, nos abrazó con redes de amor, nos llevó a algo tan importante que es ponernos a la luz de la palabra. ¿Sí? Entonces debemos comprender cómo es esto de que esa autoridad que nos delega Dios a los varones, la debemos ejercer. ¿Cómo debemos ejercer con amor? Fíjese un pasaje. Volvemos al libro de Génesis 22, 2. Génesis 22, 2. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas. Arranca Génesis con la palabra amor vinculada al padre amando a Isaac. Dios reconoce el amor que sentía su papá por Isaac. Para que Dios lo reconozca tiene que ser tan fuerte lo que sentía por su hijo, ¿sí? Que es su único hijo, que Dios lo resalta y lo recalca. Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 3:17. Unido ahí la palabra amor a un papá y en este caso unido la palabra amor a otro papá, que en este caso es Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. ¿Sí? El poder maravilloso del amor que derrama Dios en nuestros corazones es como uno de los dones que derrama Dios, porque el amor de Dios es un don de Dios. ¿Sí? Es un regalo de Dios. Nosotros no podríamos amar con este tipo de amor si Dios no hubiera puesto el amor en nuestro corazón. Entonces, ejercer ese amor que Dios nos dio, cualquier hijo de la casa, de la familia, puede sentir ese amor porque es un amor nuestro. Es un amor que Dios coloca en el corazón. Puede que en algunos de los casos, hijos ya aún mayores, puedan rechazar ese amor porque están en la posibilidad de que rechacen el amor. Hay gente que rechaza el amor de Dios y muchísimas personas rechazan el amor de Dios. Pero Dios, se le agota el amor, se le acabó la paciencia a Dios, no siempre está ofreciendo brazos abiertos en la cruz para alcanzar a aquellos que aún van a tener la posibilidad de comprender las maravillas de Dios. Entonces, cuando todo lo hacemos con ese amor de Dios, nosotros podemos pensar también, Señor, voy a ejercitar tu amor, el que vos me diste. Porque quizás el que a mí me nace sea otro. Pero como Dios da las cosas perfectas, su amor es perfecto, nosotros vamos a ejercitar desde nuestro corazón, desde nuestra acción, un amor perfecto. Nosotros podemos amar como Dios. Porque Él allí bíblicamente nos está imponiendo una obligación a nosotros de poder amar. Porque saben que en todo tiempo y en cada circunstancia debemos reflejar a Dios. ¿Sí?
no tomar el lugar de Dios, pero sí poder reflejar a Dios. Entonces, ¿qué van a enseñar sus hijos cuando tengan sus propias familias? Lo mismo que aprendieron en la casa. ¿Sí? Y seguramente recordábamos con un hermano los otros días, esto del culto familiar, me decía el hermano, esto lo hacíamos en casa, pero hemos estado a la luz de la palabra de Dios, pero constantemente, esto lo hacíamos en el hogar y quizás nos distrajimos y miramos para otro lado, las cuestiones parece que de la vida urgen más y por ahí nos descuidamos, porque es verdad, sucede así, nos descuidamos. Pero qué bueno es que haber tenido el ejemplo, ¿sí? Porque ya no tenemos excusa, ¿sí? Quizás para los que vienen del mundo sin haber transitado los hogares cristianos, sea un desafío nuevo. Pero para los que venimos ya con alguna carga de hogares cristianos, nacidos en hogares, lo hemos visto y hoy no lo ejercitamos, qué bueno que sería que tanto la educación de los chicos, que la mujer también aprenda con su marido, es bíblico y es lo que el Señor espera, y que el marido derrame el amor que Dios le da a su esposa para que ella pueda mirar a su marido como su cabeza, así como el hombre mira a Cristo como su cabeza, y los dos se sujetan a Dios por honra, por obediencia al Señor. Cumplimos nosotros, tanto el varón como la mujer, una función en nuestra casa como la función de Cristo. Cristo es profeta, rey y sacerdote. Nosotros, en nuestro hogar, si nosotros queremos reflejar a Cristo, Cristo es profeta, rey y sacerdote. Entonces, en nuestros hogares, como nosotros, si queremos conducir a las personas a Cristo, a nuestros hijos a Cristo, debemos ejercer estos mismos oficios, ¿sí? El de profeta, ¿qué hacía un profeta? Estaba en la intimidad con Dios y Dios bajaba un mensaje, ve y dile a mi pueblo tal cosa. Y el profeta, ¿qué hacía? Agarraba y dice el Señor, y ya cuando decían estas palabras ya todo el mundo que se acercaba y miraba porque todo el mundo estaba interesado en saber qué decía el Señor. ¿Sí? Tal y tal estatuto y tal advertencia y tal llamado a la santidad, llamado a dejar a otros dioses, llamado siempre palabras de alerta y de volverse a Dios. ¿Sí? Hay muchísimos reclamos, libros enteros y completos, Ezequiel, Jeremías, Isaías, aún anteriores, profetas llamados a volverse a Dios, a dejarse el camino equivocado, a saber que si no lo hacían iban a tener una reprimenda. Así también que cuando podían ejercer, si ustedes se volviesen al Señor Dios, estaba la prosperidad de esas hermosas promesas que leemos en la Escritura también. ¿Sí? Nosotros, mamá y papá, en la familia, también debemos ejercer este oficio de profeta. ¿Cuál es? Es ir y buscar la palabra del Señor, tomar la verdad bíblica y administrarla a la familia. Administrar a la familia. Y eso es seguramente bíblico, y eso es no ocupar el lugar de Dios, pero sí hacer la función para la cual hemos sido escogidos. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros creemos que Dios escogió a nuestros hijos para que vinieran a nuestro hogar. ¿Qué tal si usted piensa que Dios ya tenía a los hijos y lo escogió a usted para que los educara? Tremenda responsabilidad, ¿no? Entonces, parece que nosotros siempre estamos en el medio o somos el centro, ¿sí? Nos encanta ponernos en el centro, porque ¿sabe qué? Venimos de una sociedad que el hombre está en el centro y parece que alrededor nuestro, que somos el sol de este mini universo, todo tiene que moverse alrededor de nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo es el centro, Dios hace de esto una bendición para nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros vamos en búsqueda de la palabra para entregar a nuestro pueblo pequeño, a esa manada pequeña que Dios nos ha encargado a nosotros, también somos beneficiados porque aprendemos del Señor y todo lo que tomamos de Él, primeramente beneficio para nosotros. Entonces fíjese cómo el Señor en su perfecta voluntad hace que todos salgamos beneficiados. Debemos ejercitar las funciones del rey, ¿sí? La mamá y el papá, los reyes de la casa para gobernar una familia cristiana. Josué decía con total seguridad. Josué nos salió a preguntarle a sus hijos, che, ¿qué vamos a hacer? Miren, hay tribus completas que se están dedicadas a adorar a otros dioses.
No fue y reclutó a unos, che, ¿qué vamos a hacer nosotros? A ver, chicos, ¿qué han pensado? ¿Y para dónde nos vamos? Josué con total decisión dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque estaba seguro que él tenía la conducción de su hogar, de los corazones a los cuales Dios había destinado para que los pastoreara, y como buen pastor y como buen siervo del Señor, sabía cuál era el rumbo correcto. Y que todos iban a estar en un fiel acuerdo de lo que debían hacer, ejerciendo las funciones de gobernar bien la casa. Se dice que aquellos que pretenden ocupar lugares en la iglesia es bueno, poder ocupar un lugar en la congregación de responsabilidad, pero requisito fundamental poder gobernar la casa. Si no ha podido gobernar la casa, mal podría una persona poder aspirar a tener el gobierno sobre la iglesia, la casa del Señor. ¿Sí? Entonces, fíjese hasta dónde es muy bueno el poder ejercer aquellas funciones que Cristo mismo tiene. Profeta, rey y sacerdote. ¿Sí? Ustedes saben que hay un solo sacrificio, hay un solo sumo sacerdote, y lejos nosotros de poder querer interponernos, porque si no estaríamos cayendo en el error de la iglesia tradicional, que parece que son como intermediarios, y cuando hablamos de la palabra sacerdote nos lleva quizás también a la figura de algún religioso que quiera interponerse y ocupar el lugar de Dios, o el lugar de Cristo, ¿sí? Porque parece que todo termina ahí, ¿sí? Es más, hacen llamarse padres, ¿sí? Para que parece que admitiéndolo como padre fuera el techo a donde poder ir, y ellos quizás después tener una intercesión al Padre, lejos de nosotros querer ser los sacerdotes y poder interferir en la relación de nuestros hijos con Dios, sí poder oficiar esto de poder llevarlos en una adoración. Los sacerdotes llevaban al pueblo en adoración, pero también llevaban al pueblo en reconocimiento de las faltas. También preparaban y establecían cuál era la ofrenda agradable a Dios. No le podías traer cualquier becerro a Dios. Y estaba el sacerdote para poder ver y decir, no, esto no es para el Señor. Esto de lo cual vos te querés deshacer no es para Dios. Trae el buen becerro. Entonces, hasta en esa función creo que el Señor nos ha puesto tanto a mamá como a papá, en esa relación de una persona, en esa relación de sujeción de mujer al hombre, establecidas desde estas bases fundamentales para que el Señor sea bendecido en nuestro hogar. Poder decirle a los chicos, se ora de esta manera. La oración y la comida para agradecer los alimentos no es cualquier oración. Solo es un sacerdote porque está observando lo que a Dios le gusta. A veces estamos apurados para orar y decimos, y utilizar el rezo todo, el amén. Y para llegar al amén ya tenemos el tenedor en la mano, nos servimos la gaseosa con los ojos cerrados. Creo que el sacerdote enseñaba la reverencia. La reverencia cuando nos dirigimos al Señor, la reverencia cuando abrimos la Escritura. El sacerdote tenía, y creo que los chicos ya terminaron, el sacerdote tenía estas verdades que transmitir. Entonces nosotros creo que en función de lo que el Señor nos manda, y de esto hay tanto para hablar, y qué bueno sería que pero vamos a tener a Pablo también, que regresa de su viaje y va a tomar seguramente el lugar en esta escuela dominical, que seguramente va a también ser de bendición. Pueden estar atentos a las verdades bíblicas. Hermanos, no esquivemos nuestra responsabilidad, hagámonos cargo. Así como dicho, está viendo, che, hacete cargo. Bueno, que pueda resonar en los oídos nuestros un che, hacete cargo por parte de Dios a cumplir las funciones de también sacerdote, rey y profeta, tal como eres.